Muy buenas a todos, soy el profesor Rolando y en esta ocasión vamos a ver el curso de geometría con este tema que viene a ser circunferencia. Aclarar que es un tema a nivel intermedio, o sea, para alumnos normalmente que están cursando la secundaria. Vamos a primero a ver lo que vendría a ser la teoría, luego veremos unos ejercicios y así complementarás mejor tu aprendizaje. Entonces, comencemos con la parte teórica. A ver, ahí tenemos lo que vendría a ser circunferencia, ¿verdad? Un pequeño concepto. Es un conjunto infinito, dice, de puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo del mismo plano llamado centro. O sea, ¿qué viene a ser? Hay que entender acá una pequeña diferencia, que no es lo mismo decir circunferencia con círculo. Circunferencia es el contorno, ¿sí? El contorno, o sea, los puntitos infinitos que vamos a tener acá dice que van a estar en el contorno de la circunferencia, obviamente, bueno, ¿ya? Y que equidistan, dice, equidistar significa que mantienen la misma distancia con relación a quién, con relación al centro, a su centro, ¿no? Mantienen la misma distancia, el cual vamos a llamarlos luego, que van a ser los radios. Entonces, para que se entienda un poquito mejor, acá tenemos una circunferencia, mostramos, con diferentes tipos de rectas trazadas dentro de la circunferencia, algunas incluso fuera. Entonces vamos a ver qué significará cada una de estas rectitas. Bueno, es importante para la resolución de los problemitas. Entonces, como concepto básico, creo que la gran mayoría de cierto modo ya sabemos que centro es el O, ¿verdad? O sea, centro es el punto medio que se encuentra dentro de la circunferencia, obviamente. Bueno, radio vendría a ser OA, ¿sí? Acá tenemos OA, ¿qué es radio? La distancia del centro hacia cualquier parte del extremo de la circunferencia, ¿no? Del contorno de la circunferencia. Entonces, ¿cuántos radios podemos trazar? Infinitos radios realmente, ¿no? Mira, la distancia de O al punto. O también otro radio podría ser de O a B, de O a C, de O a F. Hay diferentes radios, ¿verdad? Luego, como punto número 3 tenemos diámetro, diámetro AB. El diámetro te aclaro que es el doble del radio, ¿sí? Es el doble del radio. Entonces, si acá tenemos radio OA, le agregamos OB y todo eso sería el diámetro. El diámetro sí o sí tiene que pasar por quién? Por el centro. Ahora, la cuerda PQ. La cuerda es parecida normalmente al diámetro, ¿no? De un punto a otro punto, pero con la diferencia de que la cuerda PQ, como encontramos acá, no pasa por el centro, ¿sí? No va a pasar por el centro o no necesariamente pasa por el centro. Mira, ahí está la cuerda. Esta es la cuerda PQ. También corta en dos puntos dentro de la circunferencia, pero no pasa por el centro. El arco BC. Arco es la parte curveada. Acá tenemos, mira, la parte curveada. Ahí vamos a tener como es un arco, ¿verdad? Bueno, la flecha o ságita EF. Este pedacito de acá. Este pedacito está conformado por ¿quién? Por un radio OF y una cuerda PQ, ¿verdad? Entonces, al intersectarse, acá sale un pedacito, el cual vamos a llamar esta partita pequeña, ¿sí? El cual será EF, que será flecha o ságita en realidad. Ahora, lo que yo diría para esta parte de circunferencia intermedio, ¿no? Los puntos más que se puede decir, importantes serían de dos tipos de rectas. Recta tangente y recta secante. Y también el punto de tangencia. A ver, recta tangente L1. ¿Qué podríamos dar como concepto de recta tangente? Acá tenemos L1, mira, acá si lo observan, ahí está L1. Es aquella recta que corta en un solo punto a la circunferencia, ¿sí? La recta tangente es aquella recta que corta en un solo punto a la circunferencia, ¿sí? Un solo punto. Sin embargo, la recta secante va a ser L2, es aquella recta que corta en dos puntos a la circunferencia. Mira, acá tenemos un puntito y acá vamos a tener otro puntito, ¿verdad? Entonces corta en dos puntos. Y obviamente el punto de tangencia T, el punto de tangencia pues es el único punto en el cual corta la circunferencia de la recta tangente. Como 10, punto número 10 tenemos sector circular BOC. BOC, sector. La palabra sector es área o superficie también. Entonces todo esto es pues, un sector circular BOC. Que normalmente eso se ve un poco más en trigonometría. ¿Listo? Tal vez no tanto en geometría. Y luego el punto número 11 para finalizar, segmento circular MN. ¿Sí? Y acá está, segmento circular MN. También es igual, es el área. Esto es área. Mira, lo que voy a sombrear más o menos. Es el área, ese área, segmentos circular. También no es muy utilizable en lo que viene a ser circunferencia. ¿Sí? Entonces, a ver, vayamos con nuestras formulitas, de cierto modo, o teoremas en esta parte que vamos a ver para utilizar
que vamos a utilizar, mejor dicho, para la resolución de los problemitas. Teoremas fundamentales. A ver, vamos a ver. Acá tenemos un primer teorema. Nos dice, si t es punto de tangencia, entonces OT, este simbolito significa perpendicular. ¿Y qué significa la palabra perpendicular para nosotros? Es que forman 90 grados, o sea, dos rectas o semirrectas o segmentos de rectas que forman 90 grados. Entonces, OT va a ser perpendicular aquí a L1. Entonces, vamos a ver, ¿dónde está OT? OT, ¿qué es? OT es radio, ¿sí? Es radio. Y L1 es una recta tangente. ¿Cómo sé que es tangente? Porque corta en un solo puntito a la circunferencia. Entonces, si ese punto de tangencia coincide con el extremo del radio, mira, con el extremo radio coincide, siempre se van a formar un angulito que va a ser 90 grados. ¿Listo, jóvenes? Es solo eso. Recta tangente con un radio, pero ese radio tiene que coincidir justo en el punto de tangencia, se va a formar un angulito de 90 grados. ¿Sí? Es muy importante eso. Siguiente vamos a tener acá. Si AB son puntos de tangencia, si AB son puntos de tangencia, entonces, ¿qué va a pasar? Mira, acá tienes una circunferencia, ¿listo? Ahí tienes una circunferencia. Ubicas un punto P exterior, fuera de la circunferencia, y luego trazas rectas tangentes a partir de ese punto. Mira, recta tangente A, corta en un punto, recta tangente B, corta en un punto, ¿sí? Entonces, lo que se va a cumplir es esto. La distancia de A a P va a ser igual a la distancia de P a B, que es lo que encontramos acá, ¿verdad? Una igualdad, ¿sí? Y también lo pone el simbolito de igualdad. Siempre que sean dos rectas tangentes trazadas de cualquier punto, van a ser iguales, ¿listo? Van a ser iguales. Ahora, esta parte más es un teorema importante que viene a ser el teorema de Poncelet. Esto viene a ser como una formulita normalmente. Pero tiene que tener esta característica. O sea, tiene que ser un triángulo rectángulo, mira, ABC, y dentro tiene que tener inscrita una circunferencia. La palabra inscrita, ¿qué va a significar para nosotros? Inscrita significa que una figura geométrica se encuentra dentro de otra figura geométrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir la circunferencia está inscrita en quién? En el triángulo, ¿no? Porque se encuentra dentro. Pero no dentro de cualquier manera, sino tiene que haber una manera específica, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿a qué me refiero? A que los extremos, mejor cada uno de los lados del triángulo, mira, acá tenemos tres lados, ¿verdad? Cada uno de los lados del triángulo sí o sí tiene que cortar en un puntito o tocar en un puntito a quién, a la circunferencia que está dentro. Entonces, mira, acá este lado AB corta en un punto, este lado AC corta en un punto y este lado BC también corta en un punto a la circunferencia. O sea, solo de esa manera podríamos decir que una figura está inscrita dentro de otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a cubrir en el teorema de Poncelet? Este lado A minúscula es un cateto normalmente, siguiendo la trigonometría, ¿no? Más o menos. Este lado BC también sería otro cateto, ¿sí? ¿Ya? Y este lado AC sería la hipotenusa, ¿no? ¿Sí? Sería la hipotenusa. Acá lamentablemente faltó, ¿no? Acá vendría a ser C minúscula, ¿verdad? C minúscula. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Mira, la suma de los catetos, que es A más B, mira, A más B, que encontramos eso acá, la suma de los catetos, ¿sí? Va a ser igual a la hipotenusa más el doble del radio. La hipotenusa es esto de acá, ¿sí? Acá faltó una letrita C, ¿verdad? Va a ser esta hipotenusa que estoy señalando con el cursor más el doble del radio que se encuentra dentro de la figura, bueno, ¿sí? Entonces, esto se cumple el teorema de Poncelet. Y ahora otro teorema, el teorema de Pitot. Entonces acá ya también es una figura, o sea, una circunferencia inscrita en un cuadrilátero o trapezoide, como podríamos llamarlo esto de acá, ¿verdad? Entonces, mira, los cuatro lados de la figura geométrica coinciden, ¿no? O tocan en un solo punto a la circunferencia. Solo de esa manera podríamos decir que está inscrito. Ahora, esto ya más bien es más sencillo. El lado izquierdo, que es A, tú sumas con el lado derecho y los vas a igualar a la base superior con la base inferior, que sería x más y. O sea, la suma de los lados, tanto derecho como izquierdo, va a ser igual a la suma de las bases, tanto superior como inferior. ¿Sí? Y profesor, ¿y qué es esta letrita P? Mira, en matemática normalmente se representa al perímetro, que es la suma de los lados de cualquier figura geométrica, como 2 veces P. Eso es simbología.
Entonces, si tú simplificas ese 2, solo quedaría el valor de P. ¿Y qué significaría P? Semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro. Y es justamente lo que tenemos, mira. A más B es la mitad del perímetro, que sería toda la figura geométrica. Y X más Y también sería la mitad de todo el cuadrilátero, ¿verdad? Entonces, de cierto modo, estos dos valores que hemos conseguido también se igualaría al semiperímetro. Aclarar que en las resoluciones problemitas solo vamos a utilizar estas dos primeras igualdades, ¿no? Las dos primeras igualdades y tal vez el semiperímetro, tal vez no mucho, solamente es una aclaración, ¿no? Para dar a entender más o menos qué también significa eso. Entonces, entendiendo estas formulitas, sé que hay muchas formulitas más, por ejemplo, falta la fórmula de Steiner, que también es otra muy importante. Como digo, como estamos en un nivel más o menos intermedio, entonces por el momento he considerado que las formulitas deberían ser algo, bueno, las más importantes supuestamente, ¿no? Las más útiles normalmente en la resolución de los problemitas. Pero aclarar que hay muchas más formulitas. Entonces vamos a los. A ver, acá tenemos lo que vendría a ser los ejercicios, ¿verdad? Ahí vamos a tener los ejercicios, ¿listo? Entonces vamos a poner el primer grafiquito. Ahí tenemos, dice. Del gráfico, calcula x si t es punto de tangencia y o es centro. Entonces ahí nos da el gráfico. Yo normalmente recomiendo que en geometría, el gráfico que nos aparece, siempre pongamos lo más grande posible. ¿Ya? Si es posible, la mitad de un cuaderno, ¿no? Si estamos resolviendo una hojita, ¿no? Entonces ahí hemos agrandado el gráfico. Es el primer paso. Segundo paso significaría agregar algún dato que te da. Pero si no nos cuenta, no nos da ningún dato. Entonces ahí nomás nos quedamos. Y tercer paso significaría ya resolver con nuestras fórmulas o con nuestros conceptos previos el problemita. Entonces, ¿por dónde atacamos el problemita para que bueno, podamos resolver de cierto modo? Mira, a ver, veamos esta parte de acá. OT, mira. ¿Qué viene a ser OT? Es un radio, ¿verdad? ¿Por qué sé que es radio? Porque va parte del centro de la circunferencia hacia un extremo, ¿verdad? Hacia un extremo. Eso es un radio, ¿sí? Entonces vamos a trazar ese radio, ¿listo? Ahí tenemos, trazamos el radio. Pero ahora, mira, este radio coincide con T y nos decía que T era punto de tangencia. Entonces había una formulita, una propiedad, ¿verdad? Esta es una recta tangente y si el radio justo coincide con ese punto de tangencia, se formó un ángulo acá. ¿Cuál era ese ángulo? 90 grados. Entonces lo hacemos aparecer ahí, está, 90 grados. Ahora quiero que tienes el triangulito que voy a sombrear. Mira, ese triangulito que es sombreado, ¿listo? Es un triangulito rectángulo. Que si acá vale 90, acá vale 10, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá para que la suma de los tres llegue a ser 180? ¿Cuánto valdrá? Será 80, ¿verdad? 80 tendremos este ángulo que tenemos acá. Listo. Pero ahora, ¿para qué nos sirve este ángulo 80? Todo esto es un ángulo llano. Un ángulo llano equivale a 180. Y si acá ya tienes 80, entonces, ¿cuánto te faltará para llegar a 180? Restas nomás, bueno, y te saldrá un total de 100. O sea, este angulito valdrá 100. Ahora, mira, observemos esta figurita de cierto modo, ATO, que es un triangulito, ¿verdad? Es un triangulito. Lo vamos a pintar rojito, mira, ahí está. El triangulito es de rojo. No es cualquier triángulo, es un triángulo isósceles. ¿Cómo sé que es isósceles? Mira, te lo voy a demostrar. La distancia de A hacia O es radio, ¿sí? Es un radio, porque es la mitad de circunferencia, mira, es radio. Y la distancia de O hacia T, en un principio habíamos dicho que también era radio. Si ambos son radios, entonces significa que ambos son iguales. Ponemos un símbolo para dar a entender que son iguales. Entonces ponemos una carita feliz, acá, en esta parte de acá, y ponemos otra carita feliz de O a T, ¿sí? Para dar a entender que son iguales. Entonces, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. También deberá tener dos ángulos iguales. Entonces, mira, al frente de esta carita feliz, al frente, encontramos X. Y al frente de esta otra carita feliz, al frente, que será este ángulo de acá, este ángulo, también deberá ser X. Entonces le hacemos aparecer X. Y si observas bien el triangulito rojo, ya podemos hallar el valor de x, porque tenemos en función a x más un ángulo de 100 grados, que la suma de estos tres ángulos internos de un triángulo sumarán ¿cuánto? 180, eso por conceptos previos, ¿verdad? Entonces armamos una ecuación.
dando a entender que x más 100 es igual a ¿cuánto? A 180 porque los tres conforman los ángulos internos de un triángulo. Y resolvemos esta ecuación simple y sencilla de primer grado. X más x, 2x, ¿verdad? 2x. Y este 100 que está positivo lo paso restando al otro extremo. Ahora lo único que tú haces es restar 180 menos 100, esto era un total de 80, y mitad, mitad, y al final x te saldrá 40, y eso vendrá a ser tu respuesta a este primer problemita. ¿Listo? Entonces, entendiendo este problemita, pasamos a uno segundo. A ver, ahí tenemos el segundo problemita. Dice, calcula alfa si t es punto de tangencia y o es centro. Entonces, otra vez, punto de tangencia y o es centro. Algo similar al problemita anterior, ¿verdad? No te olvides, paso número 1, agrandar el gráfico. Ahí está. Paso número 2, agregar algún dato que tienes en el enunciado. Pero como no hay ningún dato, no agregamos nada. Paso número 3, ponerte a resolver, pero de acuerdo a las propiedades que tienes, ¿verdad? Entonces, si es algo parecido al anterior, intentamos hacer los pasos muy similares. Por ejemplo, otra vez tenemos de O, que es centro, y T, que es punto de tangencia. Entonces, ¿podré unir otra vez? ¿Sí? ¿Tú crees que sí podré unir otra vez? Porque esa unión, ¿qué será? Mira, ¿qué será esto? Será radio, ¿verdad? Es un radio, ¿sí? Es un radio. O A también es un radio, o D también es otro radio, ¿listo? Entonces es un radio. Pero no es cualquier radio, sino que este punto va dirigido hacia el punto de tangencia. Entonces, cuando el radio se juntaba con la recta tangente, ¿qué ángulo formaban? 90 grados, ¿sí? Eso ya lo hago un poquito rápido porque en el problema anterior ya hemos visto también eso, ¿listo? Entonces, ahora, quiero que observes el triangulito que voy a sombrear, mira. El triangulito que le hemos pintado de amarillito, ¿sí? Este triangulito quiero que lo observes, bien claro. En este triangulito tienes un ángulo recto que es 90, otro ángulo que vale 32 y acá te falta un tercer ángulo, ¿verdad? Sí, ahí está, te falta. Que puedes hallarlo, porque tú sabes muy bien que 32 más este ángulo desconocido deben sumar 90, ¿sí? Deben sumar 90. Entonces, ¿cuánto será ese ángulo? Será 58. ¿Listo? Ahí tenemos 58. Ahora, también hay que entender que, mira, esta recta que estoy siguiendo con el cursor, mira, la recta que estoy siguiendo con el cursor, con el radio, mira, con el radio, forman un ángulo recto, ¿sí? Porque acá también, mira, hay otro ángulo recto, o sea, okay, 90, ¿verdad? Esto es 90, ¿sí? Entendemos esto muy bien. Esto es 90. ¿Por qué sé que es 90? Porque esta parte de acá abajo también hay 90 y todo debe sumar a 180 porque es un ángulo llano. Entonces, te preguntas, si acá tienes 58, ¿cuánto será este angulito para que llegue a 90? Te preguntas, ¿no? Entonces, tú simplemente restas 90 menos 58 y te saldrá este valorcito de acá, que será un total de 32. ¿Ya está? Entonces, poco a poco vas completando tu figura. Ahora, ese 32 trabaja con ese triangulito de acá, mira, con el cursor. O si no, mejor dicho, lo vamos a pintar, el triangulito de rojo. Mira, ahora quiero que analicemos al triangulito de rojo. Ese triangulito es un triángulo isósceles. ¿Cómo sé que es isósceles? Otra vez, ¿no? Igual que el ejercicio anterior. De O hacia A es radio. Y de O hacia T también es radio. Entonces, al tener dos distancias, o mejor dicho, dos lados iguales, entonces significará que es un triángulo isósceles. Primero ponemos la simbología de igualdad. Entonces ahí viene, mira, la carita feliz rodando. Y la otra carita feliz le ponemos para otro lado, solamente para dar a entender de que son iguales. Entonces, si al frente de esta carita feliz encuentro el 32, al frente de esta otra carita feliz, que es este ángulo de acá, mira, también debe haber ¿cuánto? 32. ¿Listo? También debe haber 32. Ahí tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, quiero que observes el último triángulo que voy a sombrear. El de azulcito o celestito, no sé, más o menos. Ese último triángulo, ¿sí? Entonces, mira, pero vamos a trabajar con relación al triángulo rojo. En este triángulo rojo vamos a utilizar una propiedad que se llama la suma de dos ángulos internos me da un externo. Porque mira, este 32 es ángulo interno para rojo. Este otro 32 también es ángulo interno para rojo. Hay una propiedad en triángulos, ¿verdad? Dice la suma de estos dos ángulos internos dará este ángulo externo que aparece acá. Este ángulo externo que será 32 más 32 será igual a un total de 64. ¿Ya está? Ahora, para dar ya de cierto modo la respuesta en el triangulito último que hemos pintado de celeste, ¿no? Más o menos, o azul, no sé.
Eh, tenemos 64 y tenemos alfa. Y la suma de estos dos, ¿cuánto será igual? La suma de estos dos será igual a ¿cuánto? A 90, porque es un triángulo rectángulo, mira. Entonces, en un triángulo rectángulo se cumple que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 90. Entonces, armamos una ecuación. Ahí decimos, mira, alfa más 64 deberá ser igual a 90. Y lo único que hacemos ahora es de 64 pasarlo, restar al otro extremo. Mira, ahí está. El alfa se mantiene, el 90 también, y el 64 lo paso a restar. Y ahora tú restas 90 menos 64 y te dará un total de ¿cuánto? De 26. Y ese será el valor para tu problemita número 2, ¿verdad? Porque te pedía hallar alfa. Nuevamente pregunto, espero se haya entendido este problemita. Entonces, continuemos con un tercer problemita. A ver, acá tenemos nuestro tercer problemita. Nos dice, calcula la longitud del inradio. Inradio se refiere a esta partecita de acá, ¿ya? ¿Por qué in, profesor? Porque es una figura que está dentro de otra figura, entonces normalmente se le conoce como inradio. Si es que la circunferencia hubiera estado fuera y el triángulo dentro, entonces sería un exradio, ¿no? Normalmente un radio exterior, ¿no? Inradio viene de un radio interior, ¿ya? Ahora dice, si BC, acá tenemos BC y AD son paralelos. O sea, este BC y AD son paralelos. ¿Qué significa que sean paralelos? Significa que esto es un trapecio, ¿no? Un trapecio regular normalmente, ¿no? Es un trapecio regular, o sea que estas bases son paralelas, ¿está? A ver, ¿qué vamos a poder hacer en este problemita? Primero, no te olvides agrandar el gráfico lo más grande posible. Segundo, agregar los datos, pero no tenemos datos. Tercero, intentar resolver. Algunos alumnos consideran acá, ¿no? Se confunden un poco. Acá ven un cuadrilátero. Y en este cuadrilátero, mira, acá, B, C, D, E. Solo en esta figura. Entonces, algunos, y tienen los lados de acá, mira, los lados. Entonces, consideran que pueden aplicar el teorema de Pitot, que hemos explicado en la teoría. Pero no se puede aplicar, porque el teorema de Pitot consiste de que dentro debe haber una circunferencia inscrita. Y acá tú ves dentro de una circunferencia inscrita, no, ¿verdad? Entonces, por más que parezca, no puedes hacer eso. ¿Sí? Si has pensado por ahí utilizar el teorema de Pitot, no, falso. Entonces tienes que buscar, mediante la geometría, conceptos previos, como digo, otra forma de poder hallar este lado BC o otra forma de entender datos. Entonces, mira lo que voy a hacer a continuación. Voy a trazar una recta, una altura en pocas palabras sería, de C hacia la base, ED. ¿Por qué sé que es una altura? Porque lo voy a poner 90 grados. Mira, lo voy a poner 90 grados. Está. Es una altura. Entonces, al decirte que esto de arriba BC vale 6, mira, BC vale 6, y al formarse un rectángulo en esta parte de acá, mira, un rectángulo, ¿sí? Entonces, esta parte de acá abajo, ¿cuánto valdrá también? También valdrá, mira, también valdrá 6, ¿sí? Si arriba vale 6, acá abajo vale 6, porque es un rectángulo. Ahora, si de E a D vale 11, mira, de E a D vale 11, y tú tienes acá que vale 6, ¿cuánto valdrá este parcito de acá? Mira, ¿cuánto valdrá eso? Restas, ¿verdad? 11 menos 6 te dará, perdón, un total de 5. Porque, o al revés también, 6 más 5 te dará el total de 11, ¿verdad? Entonces, ya has conseguido esta partecita. Entonces acá mira, el trapecio en un principio que tenías se ha dividido en dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Pero en este triángulo, mira que voy a sombrear de cierto modo, vamos a sombrear el triangulito de celestito. Tienes la hipotenusa, que vale 13. Y tienes uno de los lados, o uno de los catetos, también como quieras llamarlo, ¿verdad? Que vale 5. ¿Puedes hallar el otro cateto o el otro lado? Sí, ¿verdad? ¿Mediante qué teorema? El teorema más famoso, más clásico que puedes conocer de la matemática. Es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, a este ladito le voy a poner, le voy a llamar A. Y con eso voy a realizar el Pitágoras. Lo vamos a realizar en esta parte de acá, en la parte izquierda, mira. Ahí está. Vamos a poner Pitágoras para el triangulito de celeste. Entonces, ¿qué consiste el teorema de Pitágoras? Nos dice la hipotenusa elevado al cuadrado, o sea, 13, mira, 13, es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, un cateto vale 5, pero al cuadrado. El otro cateto vale A, es lo que quiero conocer, ¿verdad? También al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. Ahora te pones a resolver. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Y bajas el al cuadrado.
Ahora este 25, ¿cómo lo pasa al otro extremo? Restando, ¿verdad? Entonces restarías directo. 129 menos 25, ¿eso cuánto es? 144. Y bajas o mantienes el a cuadrado. Ahora, mediante leyes de exponentes, o sea, el cursito de álgebra, sabes que este término cuadrático, ¿cómo pasa al otro extremo? Pasa como raíz, ¿verdad? Entonces, al final tendrás raíz de 144. ¿Y cuánto es la raíz de 144? Eso valdrá que es 12. Sé que algunos dirán que este procedimiento está mal, ¿no? Porque recordamos que esta es una ecuación cuadrática y toda ecuación cuadrática debe darnos dos respuestas. O sea, en realidad sería más menos 12. Pero como todos sabemos, en geometría no podemos considerar negativo debido a que es una distancia, es una longitud, es una medida. Y nunca puedes tú medir algo pues en valores negativos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso solamente consideramos el valor positivo, dando a entender de que esta resolución es aceptable para la geometría, ¿verdad? Porque para el álgebra o para cualquier otro curso, tal vez no esté tan bien ese tipo de resolución. ¿Listo? Entonces, hemos hallado que vale 12. Y lo reemplazamos acá, mira. A vale 12. Pero recordemos, esto es un rectángulo. Mira la figura que estoy sombreando con el cursor. Eso es un rectángulo. Entonces, si esto vale 12, esto también ¿cuánto valdrá? También valdrá 12, obviamente, ¿verdad? Y ahora quiero que te concentres en la figura que voy a sombrear de rojo. También es otro triángulo rectángulo, ¿sí? Tienes un cateto que vale 9, tienes otro cateto que vale 12 y puedes hallar la hipotenusa, ¿sí? Yo creo que sí puedes hallar la hipotenusa, ¿verdad? Y para hallar la hipotenusa, ¿qué tendrías que hacer? Le vamos a poner un valorcito, ¿ya? Le vamos a poner b a la hipotenusa. Entonces tendría que ser otro Pitágoras. En este caso, mira, a un alumno que es regularmente hábil, ¿sí? Entonces, acá no hay necesidad de ser Pitágoras. Aquel alumno que conoce los triangulitos pitagóricos de trigonometría, perdón, podría mentalmente dar este valor. Igual manera en esta parte de acá. Aquel alumno que conoce el triangulito muy conocido, ¿no? De 5, 12 y 13, sabría que si la hipotenusa es 13, un cateto 5, este cateto sin necesidad de hallar el Pitágoras, sabría que realmente es 12. O sea, yo estoy suponiendo, dando a entender de que te has olvidado, ¿no? Esos triangulitos, o te has olvidado acá también, ¿no? Y estoy suponiendo y por eso lo estoy diciendo Pitágoras. Porque en realidad no hay necesidad de ser Pitágoras si tienes un poquito de habilidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver Pitágoras en esta parte de acá. Otro Pitágoras. Decimos la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Esta parte inclinada, que sería b al cuadrado. Es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Acá tenemos 9, ¿sí? 9 es un cateto al cuadrado. Y acá tenemos 12, que vendría a ser otro cateto también al cuadrado. Y resuelves rápido nomás esto, bueno, ¿ya? b al cuadrado mantenemos, 9 al cuadrado es 81, 12 al cuadrado es 144. Ahora sumas y te dará un total de 225. ¿Sí? Suma 144 más 81, 225. Ahora, igual que el anterior, este cuadrado lo pasamos al otro extremo como raíz. Y sacas la raíz de 225 que te dará un total de 15. ¿Ya? Y este 15 que haces lo reemplazas en b. b vale 15. Entonces, ¿sí? b vale 15. Entonces, al tener la hipotenusa que es 15, un cateto que es 12 y otro cateto que es 9, y al haber una circunferencia dentro de un triángulo, ¿a qué se asemeja eso? ¿No te recuerda algo? Al teorema de Poncelet, ¿verdad? Te recuerda el teorema de Poncelet. Y justo te pide el radio. Entonces, rápido nomás tú acá dices Poncelet, ¿sí? ¿Qué decía el teorema de Poncelet? Decía, la suma de los catetos, que vendrían a ser 9 y 12, es igual a la hipotenusa más doble, dos veces el radio, o el doble del radio, como quieres llamarlo. Entonces vamos a armar esa ecuación del teorema de Poncelet. Un cateto es 9, otro cateto es 12, igual a la hipotenusa que es 15, más dos veces el radio. ¿Listo? Es el teorema de Poncelet. Ahora, acá 12 más 9 te da un total de 21, bajas el 15 y 2R. Vamos a resolver esta partita de acá. Este 15 pasa restando al otro extremo. Quedaría 21 menos 15, que eso da un total de 6. Es igual a 2 veces R. Ahora, mitad, mitad, ¿cuánto valdría R? R valdría simplemente 3 unidades. ¿Por qué va a aparecer unidades? Porque aquí todo se medía en unidades, ¿verdad? Entonces sería nuestro radio y nuestra resolución a este tercer problemita. Espero te haya gustado este video, espero te sirva, ¿no? O hayas comprendido algo más, ¿no? De un conocimiento, ¿no? Que de acerca de la circunferencia.
Entonces, si te ha gustado, deja tu like, ¿no? Y si tienes alguna sugerencia, déjalo en los comentarios para aclararte un poquito más el tema. Entonces, nos vemos jóvenes hasta una próxima clase. Adiós.